Episodio número 30 de la segunda temporada de nuestro podcast Magia Estudio Te Habla. Aquí estoy otra semana más para echar contigo un ratito hablando de magia, esta cosa que tanto nos gusta. Y te voy a lanzar una idea que tengo así un poco en la cabeza, que se me pasó el otro día, puede que sea de bombero torero y que no la pueda llevar nunca a cabo, pero igual, si encontrara la forma y diera yo con ello, pues se podría hacer, no sé si de forma regular o de manera ocasional. Yo no soy muy seguidor de Twitch y de estas plataformas, pero hay algunos streaming de videojuegos, sobre todo uno que es Chiclan and Friends, que me gusta un montón y hacen un programa. Ellos lo hacen diario, de lunes a viernes, me parece, a las 6 de la tarde, por eso muchas veces me lo pierdo y lo tengo que ver en YouTube al día siguiente. Pero hablan de videojuegos, bueno, de una forma muy parecida a la que hablo yo de magia, aunque un poco también con reviews, bueno, no te entretengo con esas historias. Pero me gusta mucho el sistema de interacción con la gente que lo está escuchando. Parece que le da como también una vidilla extra a nivel de conversación y replanteándome un poco cómo hago los podcasts, me doy cuenta de que, y esto ya te lo dije alguna vez, me gustaría encontrar una vía en la que no solo estuviera presente como mi opinión, porque a veces creo que si alguien está escuchando esto puede decir algo, como me ocurre muchas veces a la semana siguiente en la vida real, ¿no? Me encuentro a gente o hablo con personas que siguen el podcast y me cuentan ideas y pienso, ostras, eso sí que habría estado guapo saberlo o pensarlo o discutirlo cuando estaba grabando, pero claro, no se puede volver al pasado y esas cosas no son posibles. Y me decía yo, va, estaría guapo, no creo como hacerlo todas las semanas así, sino no sé si hacerlo, por ejemplo, una vez al mes, o organizar a lo mejor algún especial y decir este en concreto sobre este tema va a ser en directo, y encontrar también cuál es la plataforma más adecuada para que sea cómodo de acceder, el horario para que la gente se pueda sumar y lo pueda escuchar y resulte un poco interactivo. También pensaba que echaba de menos un poco la sensación de cuando hacía los directísimos en la pandemia, que funcionaban un poco de aquella manera. Y digo, joder, es que el problema es la regularidad también, que al final grabo esto ahora es muy variopintas cuando puedo, pero, pero que me quede así un poco, ahora que ya se me acerca el final de temporada, como un proyecto de a ver cómo leches lo gestiono para hacerlo, aunque sea un par de veces como experimento la próxima temporada. Pero hay que primero es superar varias barreras tecnológicas, técnicas y organizativas, que no sé si me veo yo capaz para afrontarlas. Y ahí queda dicho, eso casi me es una nota a mí mismo, como uso mucho el podcast. Tenemos también cosas importantes y es que el lunes 1 de junio a las 7:30 de la tarde en Madrid, en un sitio precioso que es el Ateneo, hay la proyección y presentación del documental de Laura Guerrica Echevarría de El Asombro, del que ya te hablé muchas veces. Laura ya estuvo en algunos podcasts y algunas y algunos de los que ya habéis ido a Magia al Día lo podéis haber visto ya en esa premier, pero quienes no hayan estado en esa oportunidad única tienen ahora un nuevo shot para ver lo que yo creo que es una carta de amor a la magia y una fotografía de una situación concreta y creo que irrepetible de un grupo de amigos, de un momento teórico, de una sensibilidad muy particular, grabado con calidad de cine, con un guión de Laura fantástico, con unas entrevistas interesantísimas y encima con un montón de magia presente. La entrada, por lo que yo sé, me puedo equivocar, así que si me equivoco, no me lo tengas en cuenta, es entrada libre hasta completar el aforo. Como te decía, a las 7:30 está la proyección del documental y además va a haber una charla coloquio de un ratín con Laura, por supuestísimo, para que le puedas oír de viva voz lo bien que habla de ese proceso y de la magia, para que oigas lo bien que habla el maravilloso Ramón Mairata y como siempre en estas cosas me cuelo yo ahí entre los dos para hacer un poco de que la mesa esté, iba a decir equilibrada, pero como el que calza un libro debajo de la pata, que puede que ya me estés cansadísimo de escuchar a mí, pero ellos dos son fascinantes y la proyección del documental pues va a ser la leche. Si puedes pasarte, va a ser un día fantástico de celebración, de esos que no nos podemos perder. Y ya volviendo a cosas más terrenales, como sabes, yo hago esto desde Magia Estudio, que tenemos la tienda en la calle Libreros 14, ahí a boca calle de Gran Vía, o sea, que salimos ahí a Callao. Estoy muy contento porque ahora que ya van pasando los meses, yo tenía como siempre el temor de si a la gente le resultaría más difícil llegar, porque puede ser más rollo de aparcar o lo que sea, pero es verdad que tan en el centro
se llega en nada. Y además, si no, pues nos tienes por la web, que es magiastudio.com, que hacemos envíos a todo el mundo y tenemos un material muy guapo, muy guapo. Y por supuesto, también, si quieres escucharme un poco ya on fire, no on fire, sino un poco hablando ya de juegos en profundidad y en esos estudios, como siempre está en los Secret Files, que es esa plataforma online tipo Netflix en las que explico magia de todo tipo con toda la profundidad que soy capaz de sacar, o sea, todo lo que me pueda exprimir y que tanto disfruto y que lleva ya mucho tiempo y sigue creciendo todas las semanas. Me parece casi un milagro eso. En este primer bloquecito en el que también te hablo como de productos de la tienda, como siempre, repito, cosas que también puedes encontrar en otras tiendas de magia para que tampoco convertir esto en una publicidad mía. O si confías en nosotros, mejor, pero si confías en nosotros, fantástica, porque todas las tiendas nacionales e internacionales tenemos muy buen rollo. Hoy te voy a hablar de dos juegos y que podrían darme encima para podcast cada uno, que son el Maxshot de Sinbad Max y Ochu Magic, que es una aparición de vaso de chupito lleno de líquido. Por supuesto, si no una aparición de vaso de chupito, pues sin líquido te la hago yo ahora mismo. Hay varias en el mercado, es una cosa que va y viene y siempre está presente porque es uno de los grandes juegos de la magia de bar, de los barman mágicos, que es una profesión muy habitual y también, como siempre, cuando uno sale en estos temas, igual estaría guay hablar un día de la historia de la magia de bar en Chicago, de Schulin y de esta gente, pero eso es uno de los efectos fundamentales, va perfecto para situaciones de magia de cerca y además sirve para cargas finales de situaciones, para cambios de ritmo, para un montón de asuntos. Faltaría más. No siempre hay que comprar algún objeto para hacer una aparición de vaso de chupito. Sin ir más lejos, en el libro de Jim Burger, en Secretos y Misterios, tienes una que es buenísima, con un cargador ahí que va en el bolsillo, que funciona guapísimo. Y hay otra que, a ver si alguien de los que esté escuchando esto me pone sobre la pista, que, que lo que utilizaba era una bola de goma. Bueno, un poco yendo a la esencia, si no lo conoces, la aparición del vaso de chupito normalmente va como un pañuelo, una bolsa, lo enseña por lo por otro, sale un vaso de chupito lleno de líquido. Y lo que importa casi siempre en los métodos es el sistema. A veces también de carga, se puede ir un poco más allá, más asuntos, pero normalmente es el cierre del vaso de chupito. Cómo se mantiene aislado, ya sea colgando desde un cargador o dando vueltas en el bolsillo, en el regazo, lo que sea. En el de Burger es un sistema de carga en la chaqueta con un tapón para que vaya seguro. Y hay otro que me acuerdo de siempre, que es una pelota de goma, de estas que botan, así grandes, y la encastras ahí en el vaso de chupito. Y de esa manera queda muy bien cerrado y es muy fácil de abrir, porque las pelotas de goma, un poco por su sistema, hacen como el... Ahí al darle con el pulgar y salen muy cómodas. Pero es que digo, no me acuerdo de quién es. Y cuando pienso en eso, me viene a la cabeza una Racing Car de John Cornelius. ¡Guau! Vaya bueno que es Cornelius. Que utiliza una pelota de goma. Que usa la fricción de una pelota de goma atada a un hilo para hacer una Racing Car. ¡Qué genialidad! Uf, eso tengo que darle yo vueltas otra vez a lo del Cornelius. A todo lo del Cornelius. Hay que volver a leerse el libro. Esta semana me lo vuelvo a leer. Pero me tengo que leer también, que me estoy terminando. Uy, que está muy guapo, ¿eh? Sí. No lo dije todavía tampoco mucho porque como no estoy teniendo ni un segundo, llevo llevadas 20 páginas, leídas 5 veces, pero el de... no me acuerdo cómo se llama el título, porque es como algo como el reflejo de una vida bien llevada o algo así. El libro de Helge Zung, el de los Fertigen Fingers, está guapísimo también. Pero que no me desvíe del tema. Volvemos al vaso. Los sistemas, eso es el sistema de cierre. Hay varios en el mercado, hay el Stab and Shot, este de Vilabot muy gracioso para la carta puñalada. Y nosotros tenemos también uno de TCC, que está muy bien, que además el vaso es muy grande y muy guapo. Y este nuevo es súper interesante y a mí me puso sobre la pista de algo que no había reflexionado mucho hasta que vi las instrucciones. Yo me como todas las instrucciones de los productos para saber si están bien, para poder recomendarlos, para poder solucionar dudas, ya sabes. Y también porque la mayoría es divertido de ver, ¿eh? Pero en este caso te dicen una cosa que es que podemos dividir las apariciones de vaso de chupito en dos. Unas en las que el vaso está lleno hasta el borde y en las que está ligeramente por debajo. Siempre que va a corcho, claro, tiene que estar un poco por debajo porque el corcho tiene que encajar. Esta no, esta va a ras, porque lo que usa es como un taponcito que va por arriba.
Yo hace mucho tiempo en los Secret Files, cuando hice... no, hablando de... Sí, fue los Secret Files, no me acuerdo dónde fue, pero hablaba de una aparición de un vaso en una bolsa de papel y utilizaba las fundas de látex, estas que se usan como para cosas de camping y esto. Pues es una cosa parecida, pero más pequeña, muy cómoda de cargar, más finita y encaja perfecto con el vaso de chupito. Que lo que permite es que en el momento que haces la aparición, el líquido esté al ras y gotee. Y eso le da una sensación de imposibilidad fantástica. Este set encima es buenísimo porque viene el vaso de chupito, que es muy fino, es pequeñito, pero sí, claro, ir a ras es brutal, con dos tapones, uno como normal sin más y otro con un cargador que también está guapísimo, viene con un pañuelo para que puedas hacer eso, que eso ya es increíble, y además con un vaso de látex. El mismo vaso de látex que engaña muchísimo para que puedas hacer un juego, que mira qué buena idea para meterlo eso en dos fases, que es que haces primero la aparición de un vaso y luego se llena. Y como es de látex, el otro desaparece y se carga el otro. Me parece que está súper bien. Pero tú dale vueltas a la idea esa de la aparición del vaso y puedes probar también con las fundas que te digo en sitios estos de camping y de cosas de hoteles y hasta a veces en tiendas de estas de curiosidades los tienen y yo los utilicé mucho tiempo, soy mejores o peores. La solución de andar por casa de toda la vida, que hacíamos cuando yo empecé a hacer comuniones, como te decía en el otro podcast, que hacía la desaparición de la botella de látex, luego hacía aparecer el vaso y lo que utilizamos era un globo cortado y se calzaba ahí. A ver, que es más rollo porque no tiene como una rebabita que lo haga fácil sacar, pero funcionaba, iba como un tiro. Hacíamos con botella con Coca-Cola, que había que asegurarnos de quitarle el gas porque si no se agitaba y eso se montaba ahí el Rosario de la Aurora. Una cosa preciosa, yo creo, a recuperar, es un juego buenísimo, todo lo que implique líquidos siempre va a misa y que merece un montón la pena. El otro del que te quería hablar es el Final Destination, que es una cosa que saca Murphy's Magic. Murphy's está sacando ahora muchos productos y, por otro lado, lamentablemente discontinuando, si esa palabra la podemos traducir malamente, otros. Es un juego de salidas múltiples, otro género brutal, que además estoy ahora justo escribiendo para el libro de mentalismo, porque estoy en el capítulo de clasificadores, barra salidas múltiples, y está muy apañado. Son 5 tarjetas de destinos, un espectador elige una de ellas con total libertad, como no puede ser de otra manera, y tú lo tienes predicho. Los juegos de salidas múltiples, que eso, que digo que es un tema al que podríamos dedicarle 80 podcasts y discusiones de todo tipo, se fundamentan en que haya una lógica bien estructurada en el uso de la salida, ¿no? En que llegues claramente de una a la otra. En este caso me parece que está bien solucionado. Y los objetos me gustan porque son neutros, o sea, las tarjetas funcionan y la funda funciona. Me gusta, tiene un poco que puede ser una estética Indiana Jonesesca, o sea, como ese vintage de ese tipo, pero que aguanta por otros muchos lados. Está muy bien, muy bien. Y también nos sirve un poco para poder volver a pensar como, "Jo, es que esos efectos tan guapos". Y lo mismo, hubo una época en la que había muchos, estaba no me acuerdo cómo se llamaba este, el Legacy o algo así, que vendía Vanishing, que venía con una cartera Himber súper buena, la verdad, se venía con una Himber guapa, guapa. Y luego otro que fue uno de los primeros juegos que yo me compré y que lo hice un montón, pero lo hacía por las películas. Era de Andy Nyman y no me acuerdo cómo se llamaba, que tenías unas tarjetas con pelis tarantinianas, o sea, bueno, no eran todas tarantinianas, pero eran de estas así como uno de los nuestros, salía, yo creo que Reservoir Dogs, y no me acuerdo cuáles eran las otras, o sea, como tipos duros de varias pelis, y tú elegías y tenías la predicción con una ficha de póker, está muy guapa y era de las primeras cosas que yo hacía de cóctel y que disfrutaba muchísimo. Muchos dirán, es que claro, no lo puedo repetir en casa porque las salidas múltiples obviamente no son repetibles, pero tampoco a todos los juegos le tenemos que pedir todo, ¿eh? Que a veces le pedimos un juego que se pueda repetir 1000 veces, con 80 salidas. Hay que saber que hay juegos en los que, pues, si el potencial es que solo tiene una vez y el disparo va a funcionar una vez, pues que sea una bala de cañón, que no tengas que dispararlo dos y que lo guardes para ocasiones especiales, que hay juegos que además, como estos, que no son muy difíciles, se merecen también el ser reservados para el momento en el que se deban y luego lanzados ahí al aire. Dos movidas interesantísimas que te recomiendo que le eches un vistacín y algunas más que iré subiendo esta semana y que también podrás encontrar en otras tiendas de magia. Hay una cosa así como muy rápida, que es el Wonder Egg. Es un huevo. Es que solamente lo digo porque me sorprendió muchísimo. Es un huevo de goma, de esos que se comprimen. Pero es que tiene una textura que parece que si
No, es como la tontada de la semana. Cuesta nada, es una cosa de 4,5 euros. Es un juego de estos de látex para aplastar y que desaparezca una bolsa blanco, pero tiene una textura buenísima, vuelve a su forma increíble. Ya solo échale un vistazo al vídeo porque ya lo ves por el dedo y está súper bien para lo que quieras hacer. Y si no, además casi funciona como pelota antiestrés. Así que si luego estás ensayando y te da problema, pues aprietas un poco el huevo, ese, por Dios, no el otro, y ahí que te relajas un poco y luego sigues ensayando. Que además ahora vamos a hablar un poco de eso, de ensayar y de estos asuntos. Está aquí ahora Eden conmigo para que hablemos un ratito de un tema al que llevamos dándole vueltas un tiempo. Yo casi te puedo decir desde cuándo. No es verdad porque antes ya lo habíamos hablado, pero un poco revisitándolo con más intensidad y es desde finales de enero. ¿Viste cómo le pongo ya el asunto? Y además estuve leyendo después un poco sobre el tema, no tanto para buscarle las vueltas a lo que pienso, sino una cosa que es terrible, pero que también se hace mucho, que es tratar de encontrar argumentos que respalden lo que yo pienso de forma intuitiva y darme la razón. Por suerte, como estas cosas son como muy terruñas, al final es verdad que uno puede encontrar algo y quizá tú sepas más de ese tema y me digas que estoy equivocadísimo y puede ser totalmente cierto, ¿eh? Eso lo dejo ahí absolutamente al alirón. Pero vamos a hablar del ensayo, la repetición y sobre todo del descanso o las pausas necesarias para que ese ensayo y esa repetición lleguen, como decía Lavand, al hueso. Sí, a mí también me interesa, en mi plano me interesa mucho el tema del aprendizaje de la técnica en concreto, de algo técnico, que claro, tú ya estás muy metido en esa reflexión, pero a mí me ha saltado como a mi vida, como a la cara, ¿no? Como algo que no he podido evitar reflexionar últimamente sobre ello y bueno, era un buen tema, ¿no? Para tratar aquí. De lo que hablamos de la cosa por qué, porque no sé por qué, no lo que parece que no lo quería decir, es que ella empezó a hacerlo unos meses antes que yo, ya lo había hecho antes, ¿eh? Pero yo empecé Sí. en enero a escalar. Vamos al rocódromo, que es como el deporte de moda ahora. O sea, es lo que hace todo el mundo. Hay millones de rocódromos y todo el mundo está apuntado a eso. Y además yo lo pregunto mucho y todo el mundo escala. En cierta medida también yo creo que es un poco por la edad. En mi caso, que digo, yo ahora ya ahora cumplí 41 o 40, ¿cuántos tengo? 41. Cumplí Sí. 41, ¿ves? Ya no lo quiero y me da como esa crisis, entonces digo, voy a hacer cosas que me pongan en riesgo para comprobar que no me avejento. Pero lo de la escalada resulta que es divertidísimo y nos tiene completamente enganchados. Y vamos 3 veces o 4 por semana, la verdad estamos yendo como una barbaridad. Y nos encontramos en esa situación en la que cada vez que vamos hay un problema nuevo que no sabemos resolver. Una nueva pared del boulder o un bloque de vía al que llegamos a un punto y eso se atora. Que esto tiene además la cosa de que tienes como una parte muy contenta, pero luego un gran componente de frustración positiva, de que dices, tú eso no engarra, yo no lo voy a saber llevar. Y ahora viene lo importante, que luego llegas a casa y cuando al día siguiente lo intentas, sale. Sí, a veces incluso instantáneamente, que era también lo que me interesaba a mí contar, aunque igual lo cuento más adelante. Yo quería solo decir que, a ver, yo había escalado hace como 15 años, estuve como un año y medio, 2 años, pues en Asturias, que hay mucha tradición de escalada y tal. Hay alguna pared hay en cualquier polideportivo, ¿no? Hasta el más pequeño. Y estuve como eso, año y medio, 2 años. Y disfruté tantísimo, o sea, no me acordaba de lo molón que era, de lo divertido que era. Y este diciembre pasado, pues estaba yo ahí buscando qué actividad física me apetecía hacer y me acordé de esto, ¿no? Y al volver, joder, ha sido muy guay porque, pues claro, es lo que tú estabas diciendo. La cosa es que es una actividad muy, muy técnica. O sea, que vas viendo tu progreso casi, casi hora a hora, lo podré a veces, ¿no? Y, y es un lugar, el rocódromo, que hay muchas situaciones, exacto, que eso, que te saltan a la vista como
como, o sea, que te saltan a los ojos en plan de, o sea, ¿cómo puede ser que mi cuerpo haya aprendido esto en este mismo instante al ver a otra persona hacerlo sin haberlo reflexionado, ni pensado, ni haberlo puesto en palabras, ni habértelo dicho tú en tu cabeza, ni nada? Solo has visto a una persona, las neuronas espejo aquí funcionan, y cuando tú vuelves a probar ese mismo paso, el cuerpo sabe exactamente lo que tiene que hacer, y no solo eso, es que te resulta tan sencillo como apretar un botón, ¿no? Claro, es que aquí hay dos cosas diferentes. Porque yo esto, como me dedico, como lo dice Eden, ¿no? Al ensayo técnico de la magia, es una cosa que me gusta mucho, y le dedico tanto tiempo, dejas de verte desde fuera. Más o menos la evolución, no quiero ponerme como buen técnico, que soy muy medianito, pero deja de dar grandes saltos. Más o menos vas introduciendo las cosas y vas rellenando piezas, pero en la escalada, como vas de cero, tú vas viendo los saltos. Y también lo veo de una forma muy similar a cuando juego videojuegos difíciles, que me pasa mucho que me acuesto por la noche y llevo intentando matarme al malo último del Blasphemous 2 días sin ser capaz, y lo primero que hago por la mañana es hacerlo y sale a la primera. Y eso es porque podemos afrontar el ensayo, y esto ya lo redirigimos un poco a cualquier tipo de ensayo, en el caso probablemente tuyo, o sea, el mágico, pero que puede ser cualquier cosa, ¿eh? Que es el funcionamiento de la mejoría en base a dos cosas, que es lo que bien decía Eden, que es ver a otra persona hacerlo, ya sea lo mismo que vas a hacer tú y que funcionen las neuronas espejo y que tú lo entiendas, y otra es la pausa reflexiva del descanso entre intento y intento, que eso está cada vez más estudiado. Una de las cosas que es para ya como dar como un pistoletazo de salida a un tema es lo de la pausa del día siguiente. Está muy estudiado que el sueño, un sueño reparador y dormir profundamente, es el sistema para que la memoria termine de asentarse y nosotros tengamos mayor habilidad de hacer algo. Porque parece que con memoria hablo de recordar algo para hacer, pero no. Se aplica a la memoria muscular y al detalle técnico. Cuando dormimos mal, hacemos peor lo que estamos aprendiendo. Con lo cual, se sabe, y esto ya lo va a introducir luego un poco todo lo demás, que cuando el cerebro se relaja de estímulos externos, interioriza mucho mejor las informaciones previas. Con lo cual, ensayar, parar y tener una buena noche de descanso va a hacer que el salto al día siguiente te salga mejor. Eso es una cosa científica, sí. Sí, es increíble porque en realidad se aplica a todo. Quiero decir, aquí lo estamos aplicando a cosas técnicas, pero a la hora de la creatividad, bueno, en mi caso, a lo mejor esto hay mucha variedad, no lo sé, pero en mi caso funciona exactamente igual. Quiero decir, con más y menos barbechos, dependiendo de, no sé, de lo que sea, ¿no? El proyecto en el que esté pensando, pero soy plenamente consciente cuando sale algo del tiempo de barbecho previo que requirió antes de ser cultivado, ¿no? Lo que recoja. Y eso además lo planteamos de esa, que esa es la obvia, la que más o menos sabemos siempre, ¿no? Que dormir es cuando se sienten las ideas. Y luego también a nivel creativo, pero no vamos a entrar en ello, ¿eh? Sí, pero no me refería tanto al dormir como a dejar en barbecho. O sea, en el sentido de que tú empieces a trabajar con una idea sobre la que quieres trabajar, pero necesita unos tiempos de que tú recojas información o, vamos, sí, recojas información hacia ti, y esa información como que tiene que aposentar, ¿no? Yo lo veo mucho como una nube de polvo que tiene como que aposentar en el suelo, y entonces, y a partir de ahí es cuando crece lo que tenga que crecer. Sí, yo aquí, como a lo que sí que, claro, es que eso ya son otro complejo enorme, porque también es la entrada de nuevos estímulos que van a reforzar lo que estabas trabajando, porque la visión se abre un poco al objetivo que tienes. Pero sería exactamente igual que entrenando, por ejemplo, escalada, imagino, ¿sabes? Al final es un poco lo mismo, porque tienes que ir como entrenando, pero a la vez dejando que repose la información que ha entrado al cuerpo. Claro, pero los mecanismos son un poco distintos, porque cuando algo tiene que hacer un barbecho muy largo, tú ya vas obteniendo otras fuentes de información, porque ya es una cosa más a nivel creativo. Ahí ya si queremos rizar el rizo ya podemos entrar en estas cosas dalinianas de dormir con una bola de acero en la mano para que en cuanto te duermas te llegue la idea, que esto lo hacía también, no me acuerdo quién más, hacía esto Sí, lo los de... surrealistas en general. No, este es un científico, ahora digo, es Newton Ah, el que lo bueno, por lo de hacía. la idea feliz, sí. Pero bueno, eso ya es otro tema totalmente distinto. No, yo aquí a lo que voy es al asentamiento de la idea a nivel puramente técnico, de eficiencia. El del sueño es el que siempre tenemos, pero hay una parte muy interesante que son las pausas cortas.
Hay un método que se utiliza mucho como para la productividad. Yo odio todo lo que tenga que ver con la palabra productividad porque generalmente es algo impuesto para la productividad hacia afuera, pero que es el método Pomodoro, que son como unos ratios en los que tú trabajas 20 minutos y descansas 5. No lo sé porque no lo sigo, pero vamos, que funciona así. Lo que sí que está estudiado es que a nivel de trabajo técnico, igual de importante que la pausa nocturna son las micropausas. El cerebro va a revisar la acción en parada una cantidad ingente de veces, tengo por ahí el dato, mientras luego hable de lo voy a buscar, repasa la acción a una velocidad salvaje. Lo que se recomienda en este tipo de cosas es que en lugar de decir, oye, yo voy a ensayar una técnica y me voy a poner aquí 1 hora hasta que salga, es estudiarla de forma muy consciente 10 minutos y luego hacer una pausa. No se sabe muy bien la duración de la pausa, pero en condiciones de laboratorio y las cosas, más o menos se establece que la pausa dure lo mismo que el tiempo de actividad. Bueno, en el rocódromo la pausa dura lo que duren en reblandecerte los brazos otra vez. Bueno, eso, pero es muy similar, ¿no? Es exactamente lo mismo, porque además yo a mí escalando muchas veces me recuerda a cuando aprendes a tocar la guitarra o seguramente el piano, cualquier instrumento, ¿no? En plan de la mano no me da, ¿no? No me llega a presionar el dedo meñique en no sé qué traste de la guitarra, ¿no? Y es como, y a la tercera vez de repente, donde no llegabas, te parecía que había 1 kilómetro de distancia hasta llegar ahí, de repente llegas con toda la calma, ¿no? Y eso en escalada pasa muchísimo. Mira, justo lo estoy leyendo. El cerebro hace... Luego es un artículo de la BBC que está muy bien porque cubre un poco los avances hasta 2022, porque es de 2022 vamos. Y dicen, descubrimos que durante las pausas el cerebro repite una versión 50 veces más rápida de los movimientos utilizados para tocar una canción una y otra vez, lo que refuerza la conexión entre neuronas y las áreas asociadas a esa nueva memoria. Ah, justo de música era el ejemplo. Sí, sí, sí. Aquí se plantea mucho en que esta idea de la micropausa se aplique fundamentalmente a saberes técnicos y los ejemplos que ponen son tocar un instrumento, que sería lo más parecido a lo que pensamos en la magia, o deportes, que es la escalada Claro. o cualquier otro deporte técnico. Entonces lo que te recomiendan es que tú hagas lo que tienes que hacer de una forma concentrada durante ese tiempo de minutos con la conciencia puesta en la acción de lo que quieres conseguir y que luego hagas una pausa. Como tú durante el tiempo del ensayo te estás sometiendo a las dificultades a las que te encuentras y sabes qué es lo que deberías hacer o medio lo intuyes o necesitas que el cuerpo termine de tirar con el meñique donde debe o que el pulgar se apoye a la altura que se tiene que apoyar, el cerebro solo entiende y el hecho de hacerlo es muchísimo más lento que pensarlo. Y nosotros sabemos eso, que la acción pensada se repite después en la física, ¿no? Porque lo que tenemos son las microgestos y micropulsaciones y todo ese tipo de asuntos. Claro, esto enlaza de una manera extraña con lo de las neuronas espejo, porque es que yo hubo una vez allí, ¿no? Que tuve como eso, que lo vi clarísimo enfrente de mí, ¿no? Porque una chica hizo un paso último en una vía de boulder y yo había intentado esa vía varias veces, siempre me quedaba en ese mismo sitio final y no había manera. Y la vi y yo no estaba ni concentrada pensando en el movimiento ni nada, nada. Simplemente la hice yo automáticamente después y salió, ¿no? Y a raíz de esto volví a revisar las cosillas estas sobre las neuronas espejo. Y es un poco, o sea, con lo que acabas de decir de que del hacer es más lento que el, ¿no? Que el cerebro lo piense o demás. Claro, las neuronas espejo son unas neuronas que chispean, ¿no? O sea, se activan no solo cuando tú haces algo, sino que se activan exactamente de la misma manera, es decir, igual que si tú lo hicieses cuando ves a otra persona hacerlo. Si tú ahora mismo coges un vaso de agua y bebes y midieras en mi cerebro mientras te observo, no sabrías si yo estoy cogiendo el vaso de agua y bebiendo, porque mi cerebro está reproduciendo exactamente la acción que está viendo hacer tú, ¿no? Entonces, esa idea de el cuerpo actuando de verdad en forma subconsciente o inconsciente, ¿no?
Sí, mira, estaba mirando, repasando el artículo este y habla de que los breves descansos son buenos porque esto nos tiene que sonar para gente que practica movimientos nuevos, diminutos y repetitivos, que son los movimientos exactos del ensayo mágico. Hay una cosa también que se habla de esto de las pausas y es importante para que funcionen, porque claro, para que el cerebro haga este trabajo en pausa, más o menos lo que parece que se está estudiando es qué es lo que tienes que estar pensando durante esa pausa. Por ejemplo, a nivel de musical, no se recomienda que uno practique otra canción, porque el cerebro va a trabajar en ese momento de reposo sobre las mismas acciones, sobre los mismos pulsadores del cerebro que estarían trabajando en ese momento de reposo. Lo que se recomienda es que hagas una acción relajada, no asociada a la práctica principal que estés haciendo, para que, aunque tú no seas consciente de ello, ese reposo esté funcionando. A veces tenemos este miedo a la hora de ensayar de perder el tiempo. Y esto es una de esas cosas, a mí, por ejemplo, cuando Burger lo decía, lo de ensaya, 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 ¿no? Es como, parece que todo el ensayo funciona así, a veces el repaso mental que hacemos de los shows funciona simplemente sentados, pero tenemos un poco de miedo de perder el tiempo delante de la mesa del tapete, ¿no? Y hacemos a veces bromas con ello y todo este tipo de asuntos. Pero si lo planteamos de una manera un poco disciplinada, el asunto sería ensayar, estoy haciendo la push-through, ¿no? Y digo, la voy a dedicar 10 minutos, que es no llegar al agotamiento ni al problema por repetición. Después de eso, parar y escuchar una canción. O dos canciones, reposando tranquilamente y atendiendo la canción. O fregar los platos, o doblar la ropa, o cualquier cosa de ese tipo. Una acción mecánica que nos requiera un grado de concentración base, pero que funcione. Y que además, y esto ya lo digo un poco a nivel personal, no sea muy larga, que a mí me permita más o menos pararla. Yo siempre hago a lo mejor cuando estoy enseñando alguna cosa de casa, y digo, coloco estas tres cosas de la cocina, luego vuelvo y ensayo, pero de esa manera tampoco esa acción, esto es una cosa ya muy personal, esa acción que haces en reposo tampoco puede inundar después el ensayo. Tienen que ser más o menos facetas separadas, que no lleguen a chocar entre sí. Sí, sí, es muy interesante. Claro, ahí ya me cuesta un poco más porque, claro, no ensayo. Es que la técnica de magia es muy concreta, ¿eh? Porque estaba pensando en cosas similares o. Y no es exactamente. A mí, o sea, relacionándolo con magia, me parecía un tema muy interesante. Que al final. Que hay mucho. O sea, hay una paradoja, ¿no? Y como una elección que uno tiene que hacer, ¿no? Y además que uno tiene que hacer no para siempre, sino que continuamente tienes que estar haciendo esa elección. Porque, por ejemplo, el tema de que, claro, de que tú cuando ensayas una técnica en magia, esa técnica ya está, ya sabes qué técnica quieres ensayar y qué es lo que tienes que hacer. Y muchas veces el ejercicio para mejorar técnicamente y no en una técnica en concreto puede ser otro, ¿no? O sea, un ejercicio de, por ejemplo, ver algo, no saber cómo está técnicamente hecho y hacer tu versión sin ver qué técnicas usó el tipo en cuestión que estás viendo, ¿no? Sí, ahí siempre hay pequeñas variaciones de esas, ¿eh? Porque ahora yendo un poco, que antes lo decía de pasada, en el libro de Helge Zung hay un empalme en abanico, al cerrar un abanico, que está muy guapo, y hay una transferencia de un empalme de Hollywood, una transferencia de mano a mano, una limpieza de manos, y leídas, es verdad que te faltan datos. Entonces, más o menos te encuentras en esa historia en el que tú cuando lo Sí. practicas entiendes más o menos la mecánica general, pero hay es exactamente igual que cuando escalas, ¿eh? Lo digo para ponerte un ejemplo que te pueda resultar un poco más cercano, ¿no? Tú escalas y más o menos tú estás viendo esa vía y sabes que esa mano tiene que acabar ahí porque más o menos entiendes eso. Luego el problema es cómo el peso va a llegar a desplazarse para ese sitio, Sí. cómo empujas un poco para ahí. Pues aquí te encuentras Tengo un un poco... ejemplo del que podrías tirar a lo mejor, justo que vi en el rocódromo, que era una chica que estaba haciendo el principio de una vía que yo había visto cómo se hacía. O sea, y era una postura peculiar, ¿no? De estas molonas, con la puntera metida por un sitio, bueno. Y el caso es que yo ya me iba y tal, y no le dije nada, pero miré. Y la tía sacó el principio de otra manera, que le costó más, que dio más vueltecillas ahí y tal, pero la tía salió y hizo la vía completa, ¿no? Y entonces iba un poco por ahí lo que te quería decir de poder hacer diferente, o sea, de que con las técnicas que tú controlas, poder moverte en un espacio.
Sí, pero aquí no deja de ser eso, ¿eh? Porque tú piensas, la idea del empalme este en abanico es, yo lo que tengo que hacer es desplazar una carta Hmm, al crear el abanico para que quede en una posición que es ya casi de preempalme de eso. lo que quedaría para una salida lateral. Yo más o menos sé cómo tiene que dar una salida lateral, Ujú, cuál es el ángulo mío final de una salida lateral. eso. Y tengo que cerrar el abanico con el anular. Pero sé que tengo que hacer un empuje para que me quede en ese punto para que el pivote. Yo conozco cuál es la salida lateral para mí para hacer un empalme lateral, un robo lateral en ese momento, pero ahí hay unas microsoluciones que pueden costarme más encontrar y que puedo tener que apañar de una forma o de otra. Pero a la vez serán más naturales las que... No tiene por qué, porque al final, por suerte un poco, porque esta historia se desenvuelve en sí misma y viene muy bien con lo otro que dices, en el libro de Helge Zung hay vídeos. Y hay un Ujú, vídeo del tipo haciéndose el empalme. Y es verdad que sin verlo mucho, porque no es un vídeo en el que lo explique, solo lo hace una sí, vez tapado y una vez en abierto. Más o menos, simplemente viéndolo, ya, entiendes, no los microgestos, porque no ya. es una explicación. El tipo no te dice, no, y el meñique, mira, fíjate cómo aprieta. No, no, es un vídeo como lo que había antes, los super practice de LL Publishing, en el que simplemente el tipo lo hace. Pero a ti de alguna forma, los últimos pulsadores, en el momento lo mismo. Hablamos ya que aquí me cuesta más verlo porque ya llevo más tiempo haciéndolo y me cuesta menos integrar una técnica así. Simplemente como la sensación de la mano, solo viéndolo, que es la misma cosa de cuando ves al guitar y dices, ah, está Sí, sin sí. necesidad de que esté haciendo algo diferente a lo que tú sabes que tiene que hacer, ¿eh? Tú Ujú, vas a ver a alguien hacer lo que sabes que hay que hacer. Pero simplemente el verlo como que te marca esas cosas. Pues en esta situación a mí me ayudó mucho. Luego, simplemente ya el trabajo pues pasa un poco al habitual de cuando hago una técnica de estas que no están hechas para que las siga haciendo muchas veces, sino para que me haga gracias, enseño a los amigos durante un par de meses. Y que es probar velocidades distintas, hacerla más rápido y hacerla más despacio, intentar hacerla del tirón, intentar hacerla una vez muy deliberadamente entendiendo cada uno de los microgestos. Y yo juego mucho a esas cosas. ujú. Paro un ratito y la vuelvo a hacer. Sigo haciendo lo mismo y ese ensayo es un ensayo de repetición. Sigo un poco y lo vuelvo a hacer. Luego de repente digo, no, a ver, así esto no me está funcionando bien, voy a ver si de repente el pulgar es que no está apoyando en el canto corto de la baraja cuando tiene que apoyar y entonces lo abro un poco. Pues experimento un ratito con eso y lo dejo hacer. Pero siempre es un poco que esa pausa esté. A mí me viene muy bien porque claro, a veces estoy ensayando y esto fue justo este caso en la tienda. Y en la tienda este sistema Pomodoro se produce solo, porque estoy ensayando cuando no hay Claro. gente y cuando llega alguien En la paro. escalada también se produce solo. Sí, porque, claro, porque tienes que descansar. Pero es importante pensar en ese tipo de cosas. Uno de los planteamientos también en los sistemas de atención es que tenemos el cerebro concentrado y el cerebro difuso. El cerebro Ujú, concentrado es cuando estamos leyendo, atendiendo a lo que estamos haciendo, viendo una película, y el cerebro difuso es cuando el cerebro no está enfocado en nada concreto. Dejar trabajar esos dos en el mismo momento es lo que es importante. Es decir, oye, pues yo en el momento en el que dejo de enseñar la técnica, pienso en otra cosa completamente distinta para que el cerebro trabaje en segundo plano. sí, Pero no me pongo a trabajar en otra, porque si me pongo a trabajar en otra, mi nivel claro. de atención se mantiene en ese mismo ratio de intención Sí, y sí. al final no funciona bien. Que no siempre necesariamente es malo, ¿eh? Porque a veces ayuda a acabar con la frustración. Quiero decir, si a lo mejor yo estoy ensayando la dada de abajo, que ya la hago bien y quiero ver si la hago un poco más fina, y estoy ensayando una cosa nueva, pues si paro y hago un ratito de dadas, que para mí ya no requiere la misma atención, pero sí un poco de pulimiento, Ujú, me refuerzo positivamente, me siento cómodo con esa sesión de ensayo en la que estoy avanzando y veo que estoy haciendo, y también eso, nada es tan ni tanto ni tan calvo, ¿no? Todos los sistemas funcionan. Pero que es importante, yo creo que es un poco a lo que vamos aquí, el trabajo de la pausa y la atención, y lo podíamos un poco concretar en estos aspectos. Uno es el de toda la vida, sabemos que la atención se consolida realmente durante el sueño, con lo cual es importante pausar del todo y descansar, pero es esa, interesante, que sea en un momento inconsciente. sí, sí, esa va a misa, además, eso está claro y hay que dormir bien, es el secreto de la vida. Y luego, que en los momentos de pausa son momentos efectivos de ensayo y hay que trabajarlo de esa manera. Y luego, otra de las cosas que decía Eden, que es la observación. Que a veces hablamos también en magia esta cosa de lo de los vídeos, de que te copian el gesto y que te copian eso, pero a veces simplemente la observación de una mano, porque aquí estamos siendo un poco técnico, no estoy hablando a que cómo hago el Claro, juego. claro. Y un poco también en el sistema de ensayo, también en el encadenado de acciones, ¿eh? Que aquí parece que estoy hablando siempre de una sola técnica, No, no, no. pero yo puedo hablar de un juego entero, ¿eh? Que es exactamente el mismo sistema. Ensayo un juego entero 4 o 5 veces con mucha intensidad y paro.
porque el encadenado de acciones es exactamente lo mismo que el microgesto o cuando se habla aquí de una canción, que es el trabajarlo y descansar. Y luego la observación de la técnica siempre nos ayuda mucho a mejorar nuestra técnica. Aunque nosotros la sepamos hacer, pero a alguien hacerla bien ayuda a que la hagamos bien. Y ya te digo, no necesariamente que la expliquen, solo que la hagan. A mí es que me fascina que sean cosas que de verdad no pasan por el cerebro, por lo que llamamos mente, en esa falsa dualidad mente-cuerpo. Es como, de verdad me parece como el alegato del cuerpo haciéndose presente en lo importante que es, no solo para que estés en el mundo, sino para que hagas lo que muchas veces consideras que son tareas intelectuales. Mira, te digo un poco, el artículo ese que fue lo primero que vi sobre esto, que es que fue una buena introducción y a partir de ahí fue donde tiré buscando nombres, estas cosas, que es de bbc.com y se llama Los pequeños descansos que ayudan al cerebro a aprender cosas nuevas. Lo digo porque habla ya de varios estudios, me sirvió un poco para armar un poco eso y a partir de ahí buscarlo. Digo, bueno, no para ti, sino para la gente que está escuchando el podcast, vamos, que parece que te lo estoy diciendo a ti, pero... Yo hace tiempo vi un documental que está en YouTube de neuronas espejo súper interesante, que sale Carlos Rovelli, el físico. Pero es importante también eso, que el ensayo muchas veces nosotros lo tomamos como un acto disciplinado y a veces un acto práctico. Y otra cosa, y con esto ya más o menos terminamos, y es yo, como decía, yo estoy muy en contra de todos estos métodos de ser más productivo, de todas estas historias que se cuentan un montón, porque generalmente son para ser más productivo para otros, o no para motivos personales, o léete 30.000 libros porque es más eficiente, no. La productividad en esto tiene que pasar por el disfrute absoluto, y esa es la clave fundamental, porque lo mismo lo del sueño, duermes bien cuando estás bien, que parece como que ser productivo es dormir 3 horas porque no sé cuánto. Bueno, hay gente que tiene que dormir muy poco, que puede dormir muy poco, yo necesito dormir un poco más, pero que todo parte de la base de también un cambio de chip en la idea de la cosa finalista, en que el ensayo, como decía Vernon, tiene que ser placentero por sí mismo, que la búsqueda de la productividad no está en buscar que tengamos un objetivo de ser más productivos. El saber estas cosas nos ayuda a estar más calmados y más felices y disfrutar más del parar del ensayo, el tener menos frustración, el poder tener una mayor comodidad, que nos salga de Truffle Shuffle antes de lo que costaba, porque paramos, porque sabemos que estamos cómodos y porque descansar y pensar en otra cosa y escuchar una canción mientras tanto o cualquier cosa de estas generalmente hacen un refuerzo positivo en el que nos encontramos mejor porque se está mejor. Vamos, que es necesario, o sea... Eso, que estar bien es el fundamento de hacer bien, que no hay otra vuelta. ¿Alguna conclusión que quieras dar tú más allá de esta cosa de coaching horrible? Que no quiere ser coaching para nada, todo lo contrario, es como... Pues mira, llevo pensando una cosa desde que sabía que íbamos a hablar de esto, porque hace años que en su momento lo hablamos y no sé, que al final, tanto con las cartas como con las presas del rocódromo, como con la creatividad y como la vida en general, todo va de tensión, presión y relajación. Eso sí, eso siempre. En magia siempre es de apretar menos y de dejar más. O apretar más en un momento dado, en un instante en concreto, con un dedo en concreto, ¿no? Sí, ahí... Y yo creo que al final la vida en general podríamos reducirla a controlar ese juego de presiones y relajaciones. Y queda para otro día una cosa ya como última cosa, y es que escalar ayuda a la técnica de magia, como puede ser hacer el... No ayuda a las manos. No ayuda a las manos, no, pero a las demás cosas. Pero como podría ser tocar la guitarra o cualquier otra cosa. El acostumbrarse al proceso de aprendizaje del microgesto, a la sensibilidad, al camino de la frustración y a lo agradable que es no saber, todo eso es una misma rueda. Pero lo que importa, al fin y al cabo, es que uno disfrute su proceso. Yo creo que con eso estamos, nos despedimos y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Voy a dejar a Eden que se despida un poco más. No, ya está. Hasta luego, chavales. Nos oímos la semana que viene.